Dios crucificó en Cristo a todo nuestro viejo hombre. Ahora nosotros podemos experimentar esta realidad cuando venimos a Cristo por fe. Es decir, la cruz de Cristo se hace una realidad en nosotros y nos vamos a dar cuenta que efectivamente estamos muertos si le creemos a Él, ¿verdad? Así que nosotros no podemos subirnos a la cruz y nosotros no podemos crucificarnos. Cristo hizo eso por nosotros y ahora esa experiencia de muerte, de la muerte de nuestro viejo hombre, puede ser una realidad en cada uno de nosotros. Y la justicia de Dios, ¿verdad?, se va a hacer presente porque si la muerte es real en nosotros, también la resurrección de Cristo, la nueva vida, se convierte en una realidad en cada uno de nosotros. Entonces podemos decir como el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Fíjese, ese es el resumen del Evangelio. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, lo vivo en acción, lo vivo en la vida de Él. Es decir, Él está viviendo la vida en mí. Y si Cristo vive la vida en mí, es evidente que mis sentimientos, mis deseos, mis emociones, mis decisiones, mi voluntad y mis pensamientos van a ser los mismos deseos, sensaciones, pensamientos de Cristo, decisiones de Cristo, y eso va a hacer que yo agrade a Dios. ¿Por qué? Porque es Cristo, es la vida de Él levantándose en mí, y esa vida sí que efectivamente a Él es grata. Él no va a aceptar de ningún ser humano absolutamente nada que no sea Cristo. Él no va a aceptar de ningún ser humano ningún esfuerzo propio por más buenas intenciones que tenga, si es que no es Cristo quien lo hace. De allí que hay un tema importante en la vida nuestra. En la vida nuestra, Dios no está interesado de qué es lo que hacemos. No, Él está interesado de quién es que lo hace en mí. Porque si es que es mi viejo hombre que hace las buenas obras, Él no está interesado, ¿verdad? Si es mi viejo hombre que hace las malas obras, pues peor. Pero si es Cristo, porque en Él no hay malas obras, en Cristo solamente hay bendición, hay bien y hay santidad. Si es Cristo el que hace las obras en mí, entonces Él las va a aceptar. ¿De acuerdo? Así que nosotros decíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, en la relación con Dios, somos el elemento pasivo. Él es el elemento activo. Yo lo que hago simple y sencillamente es recibir, es creer y es comprobar en mi propia experiencia que lo que Él dice es cierto. Él hace el resto. Si yo le creo, si yo recibo lo que Él me ha dicho, ¿verdad?, esto va a ser una experiencia en mi vida y efectivamente yo voy a comprobar que lo único que yo tengo que hacer en nuestra nueva relación con Dios es recibir todo de Él y la única parte mía es creerle para disfrutar todo aquello que efectivamente Dios ya ha hecho. Este es el descubrimiento que nosotros necesitamos, ¿verdad?, en nuestra nueva relación con Cristo tener. No es un descubrimiento de qué debo hacer, sino si debo creer en lo que Él efectivamente me ha dado. De ahí que si no conozco lo que Él me ha dado, no voy a tener en qué creer. Es por esto importante conocer las promesas que Dios efectivamente tiene para todos y cada uno de nosotros. Así que estamos viendo del por qué. A ver, ¿cómo podemos nosotros acceder a este nuevo hombre? ¿Cómo podemos cada uno de nosotros acceder a esta nueva creación? ¿Sí? Y ahí es donde viene el choque, porque muchos de nosotros hemos tenido alguna experiencia con Cristo, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la vida de Él en nosotros, pero la verdad es que la vida de Él no se manifiesta. Es decir, se sigue manifestando en nosotros la vida carnal. Se sigue manifestando la vida de nuestro viejo hombre. Entonces nosotros queremos entender a Dios desde la perspectiva de nuestra vieja creación, lo cual es imposible. La Escritura nos dice en el libro de Corintios que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Así que tú, para poder discernir las cosas de Dios, necesitas ser espiritual. Si tú no eres espiritual, no puedes entender las cosas que son de Dios. Las cosas que son de Dios no se pueden entender con la carne, con la mente humana. La mente humana no alcanza para poder comprender y entender las revelaciones de Dios. De allí que lo mejor que nosotros tenemos que hacer es desechar nuestra mente, porque la mente humana es corrompida. La mente humana
nos hace daño y efectivamente no puede comprender las cosas que son del Espíritu. De hecho, veíamos la semana pasada que tenemos un verso en el capítulo 12 de Romanos que nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nosotros somos lo que pensamos. La Escritura en Proverbios nos dice que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Así que tú estás exactamente viviendo lo que tú piensas que eres. Esa es la realidad. Nuestra mente, ¿verdad?, es la que está fabricando quiénes somos. Y si nuestra mente es limitada, y si nuestra mente tiene temor, y si nuestra mente es orgullosa, y si nuestra mente, ¿verdad?, piensa de nosotros que somos pecadores, que somos incapaces, que no vamos a poder servir a Dios como quisiésemos, que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, bueno, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que vamos a tener como experiencia. Una relación con Dios basada en nosotros mismos. Porque tú estás fabricando con tu propia mente lo que eres. Lo que tú estás viviendo el día de hoy no es más que lo que tú piensas todos los días que eres. Pero el Señor nos ha dado la mente de Cristo para que podamos, por medio de la revelación de la Escritura, comenzar a pensar lo que Él dice que somos. Una cosa es lo que nosotros decimos que somos y otra cosa es lo que Dios dice que nosotros somos. Es muy importante que nosotros debamos entender que si es que tenemos acceso a la mente de Cristo, que sí tenemos, porque la Escritura nos dice que nosotros hoy tenemos la mente de Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, es decir, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, los que hemos confesado, ¿verdad?, que Cristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Allí es cuando le permitimos a Dios que entre en nuestro corazón y en nosotros se produce ese nuevo nacimiento. Cuando se produce ese nuevo nacimiento, esa nueva persona nace con la mente ¿de quién? Con la mente de Cristo. Ok, esa mente de Cristo es a la cual nosotros tenemos acceso. Pero resulta que con esa mente de Cristo es la que podemos comprender, la que podemos entender. Con esa mente de Cristo es la que podemos discernir las cosas que son de Cristo. Por eso la Escritura dice que el hombre natural, es decir, el primer hombre, el hombre que tiene un bonito cerebro, ¿verdad?, no le alcanza, ¿verdad?, a entender las cosas que son de Dios. Pero en cambio el hombre espiritual, que es el hombre que ha nacido de nuevo, él tiene la mente de Cristo y con esa mente sí se puede efectivamente echar mano de las cosas espirituales y de la vida eterna. ¿Cuál es el problema de usted y de nosotros? Que nosotros queremos relacionarnos con Dios y entender a Dios en el viejo hombre. Y la Escritura nos dice que el viejo hombre por Dios ha sido desechado. No intente, no pierda su tiempo, ¿verdad?, intentando relacionarse con Él en el hombre equivocado, porque lo que va a recibir siempre son respuestas equivocadas. Pero cuando usted tiene acceso a la mente de Cristo, usted lo que va a hacer básicamente es comenzar a ver como Él ve, comenzar a entender como Él entiende. Usted va a ver espiritualmente que Él ha consumado toda la obra a su favor y que todas las circunstancias que usted tenga que vivir de aquí en adelante son circunstancias que Él ya las vio, son circunstancias que Él ya las preveyó y circunstancias en las cuales Él ya proveyó para que usted efectivamente sea victorioso y dependa absolutamente de la provisión de Él. En el corazón de Dios siempre ha estado que nosotros dependamos absolutamente de Él. Mire, aparentemente nosotros vemos como un gran mérito el hecho de que nosotros nos saquemos del aire trabajando para poder obtener cosas. Pero nada que ver, en la Escritura, cuando hablamos en el libro de Génesis, el hecho de que el hombre tenga que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente tiene que ver con la maldición. No tiene que ver con ninguna bendición. Porque anteriormente, antes de esta caída del ser humano, antes de que el hombre decida no relacionarse con Dios, como Él había determinado, ¿verdad?, es decir, no dependiendo absolutamente de Él, antes el Señor le daba absolutamente todo al hombre. Usted vea que Dios fue el que hizo las cosas, Dios hizo el huerto del Edén, Dios dice que plantó un huerto para el hombre, Dios dice que en ese huerto plantó árboles con fruto cada uno y todos los frutos eran buenos a los ojos del hombre. Dios lo que hizo es traerle los animales al hombre para que les ponga nombre, es decir, Dios proveía todo, todo. El hombre lo único que hacía es recibir todo lo que Dios le daba, ¿verdad?, y disfrutar de Dios.
Pero después de que él determinó no depender de Dios, sino él entrar, ¿verdad?, en el conocimiento del bien y del mal, es decir, el conocimiento de comenzar a guiarme por lo bueno y por lo malo. Fíjese usted el día de hoy, cada decisión que tiene que hacer en su vida tiene esta connotación. ¿Será bueno o será malo? En cualquier cosa que usted haga, siempre está el que si será bueno o si será malo. Pues en la mente de Dios no existe eso. ¿Me explico? De hecho, Dios mismo dice que todo lo que Él creó es bueno. Lo que pasa es que en nuestra mente carnal, en nuestra mente que trata de relacionarse con Dios en función de lo bueno y de lo malo, vamos a intentar, ¿no es cierto?, relacionarnos con Él y agradar a Dios en función efectivamente de esa situación. Ahora, el punto es que nosotros tenemos la mente de Cristo para poder entender las cosas que Él nos ha dado. El momento en que nosotros hemos aceptado a Cristo y lo tenemos a Él, hemos nacido espiritualmente. Tenemos el hombre espiritual ya dentro de nosotros, pero no lo experimentamos. ¿Por qué? Porque tenemos una mente que es lúcida, entre comillas, una mente humana, una mente natural que es muy activa, que es muy inquieta y que siempre va a tratar de robarnos, ¿verdad?, la perspectiva de la que Dios nos dio, es sacarnos de la obra terminada del Señor a nuestro favor y robarnos la bendición que Dios tiene para nosotros. Hay un verso en la Escritura que dice que el ladrón vino para robar, vino para matar y para destruir. Pues bueno, ese ladrón tiene que ver en una alianza con el mismo diablo, Satanás y el propio hombre adámico, que hoy se convirtieron en un solo cóctel. Y ese es el hombre que vino a robar, a matar y a destruir. Ese hombre está robando, ¿verdad?, todo lo que Dios ya hizo para usted y usted no lo puede ver. Ese hombre está matando todo aquello que Dios quiere que sea vida en usted, ¿sí? Y ese hombre está destruyendo en usted muchas cosas. Ese es el trabajo de ese hombre. Así que nosotros, como decíamos la semana pasada, dormimos con el enemigo. Nosotros dormimos con el enemigo porque el enemigo está dentro de cada uno de nosotros. Y ese enemigo que la Escritura llama el viejo hombre, es efectivamente al que el Señor Jesucristo vino a destruir. Y ya destruyó. Nosotros no podíamos destruir a ese viejo hombre. El apóstol Pablo, cuando se refirió a él, dijo: miserable de mí, ¿quién me podrá librar, sí, de este cuerpo de muerte? Bueno, ese cuerpo de muerte es nuestro viejo hombre. ¿Quién me podrá librar? ¿Quién? Y dijo: gracias doy a Jesucristo. Jesucristo nos puede librar. Jesucristo nos libró. Jesucristo nos libró. Y ahora nosotros podemos entrar, ¿verdad?, efectivamente en este privilegio de libertad. Así que habíamos quedado en que la Escritura nos dice que efectivamente a nosotros podemos transformarnos. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. No nos dice que nosotros nos transformamos por medio del estudio, ni nos transformamos por medio de la oración, ni nos transformamos por medio de cumplir los mandamientos. No, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, el entendimiento que antes teníamos, cero, anulado, no vale. Para los efectos espirituales, cero. Todo lo que tú aprendiste en términos religiosos, todo lo que tú entiendes y crees de Dios, es lo que tú has creado de Dios. Es decir, nuestra mente natural tiene el poder para crear dioses, ¿sí? Y nosotros cada uno hemos creado un Dios que normalmente viene moldeado por lo que nos han enseñado en ambientes religiosos, por lo que nuestros padres nos dieron, por lo que la cultura nos dice. Entonces nuestra mente crea un Dios. Es decir, en lugar de que Dios haya creado al hombre, ahora nuestra mente crea a Dios, o crea a dioses, ¿sí? Pero esa mente ha sido desechada. Y ahora nosotros tenemos la nueva criatura y la nueva persona que efectivamente puede ser una experiencia y una realidad en cada uno de nosotros. Entonces habíamos hablado de que una de las formas como nosotros normalmente en términos prácticos comenzamos a tener acceso a la vida del Espíritu, ¿no es cierto?, es conforme al pensamiento. Es decir, tenemos dos mentes en nuestra cabeza todavía que están viviendo. La mente carnal, que es una mente que ha sido desechada por Dios, y tenemos la mente de Cristo, a la cual podemos tener acceso. ¿Ok? Y esta batalla es una batalla que se va a desarrollar todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Por qué?
Porque permanentemente nosotros tenemos que decidir aceptar los pensamientos de nuestro hombre natural o aceptar los pensamientos del Espíritu. Ahí comienza a ver la diferencia, porque la Escritura dice que lo que el hombre piensa en su corazón, tal es él. Así que si tú das paso a los pensamientos del primer hombre, ¿qué se va a producir en ti? Lo mismo. Pero si tú ahora das paso a los pensamientos del Espíritu, ¿qué crees que se va a producir? La vida de él en ti. Así es como funciona. ¿Sí? Así es como funciona. No funciona yo haciendo. No, funciona creyendo. Funciona dejando entrar en mi mente. Una vez que entró en mi mente, entra en mis deseos, entra en mis sentimientos, entra en mis emociones, entra en mis decisiones, entra en mi cuerpo. Una vez que yo dejo entrar un pensamiento, ¿verdad? Efectivamente ese pensamiento va a convertirse en una realidad en mí. Mira lo que dice aquí el versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, con el grande, el Espíritu Santo, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así es de sencillo. ¿Verdad? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne son todo lo que tú eres. Las cosas de la carne arrancan desde la perspectiva inclusive de querer agradar a Dios en nuestro propio hombre. Porque yo quiero agradar a Dios sin la obra de Él. Yo quiero agradarle a Dios por mis propias capacidades. Lo decía la semana pasada, esa es la ofrenda de Caín. ¿Por qué desagradó a Dios la ofrenda que Caín le dio? Porque representaba lo que nuestra carne representa. La ofrenda de Caín representa el mejor esfuerzo de Caín y los mejores frutos dados a Dios. Dios no quiere nada ni lo mejor de ti. Todo para Él, todo lo mejor de ti para Él huele mal. Lo rechaza. Porque lo único que Él acepta es la vida de su amado Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no hay más. Entonces, si yo estoy en Cristo, de ahí que dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, esa es la posición en la que yo tengo que comenzar, ¿verdad?, a relacionarme efectivamente con Dios. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo arrancas tú el día? Normalmente. ¿Haciendo caso a la carne? Generalmente nosotros el día arrancamos enfocándonos en nuestras preocupaciones, en nuestros propios anhelos o en nuestros propios deseos. Generalmente arrancamos, ¿verdad?, en nuestros en nuestras propias dificultades. Y claro, vamos a presuponer que yo tengo una deuda que tengo que pagar y la verdad que está complicada la circunstancia y la situación, y lo primero que pienso es y digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer para poder pagar? Entonces, allí ya existe, ¿verdad?, una posición de incapacidad, una posición de yo no estar en condiciones de poder resolver el problema, y me comienzo a preguntar a mí mismo, ¿qué hago para poder resolver el problema? Pero, sin embargo, la Escritura me dice que el Señor Jesucristo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Pero sin embargo yo tengo un problema económico, ¿no es cierto? Entonces yo digo, Señor, no sé qué voy a hacer para pagar. Pero Dios dice, pero yo te estoy diciendo que yo voy a suplir todo lo que te falte. ¿Confías en mí o no confías en mí? Sí, Señor, pero tengo que hacer algo. ¿Estás confiando en Él? No, porque estás tratando de hacer algo. Ahora Él te va a dejar. Obviamente es tu decisión. Es decir, eso no significa que me quede inmóvil en la cama, no, significa que primero yo recibo una palabra de fe de parte de Dios. Esa palabra de fe es la leche espiritual no adulterada a la cual yo tengo que venir todos los días. Es decir, yo escucho de primera mano la promesa que Él tiene para mí, ¿no es cierto? Y cuando yo escucho esa promesa y la recibo, esa promesa entra dentro de mí como la leche espiritual no adulterada, y esa promesa contiene unos ingredientes maravillosos. El primer ingrediente que contiene esa promesa es fe, porque la fe es de Dios.
Entonces, la fe es el acceso a la mente espiritual. Porque así como la mente carnal a Dios le pone límites y no le cree, la fe no le pone límites, cree todo lo que Dios dice. Es decir, la fe no es más que tener acceso a la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe todo lo cree. Porque la fe todo lo espera. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. ¿Me explico? Pero eso no es un convencimiento particular mío de que tiene que pasar, y me repito 10,000 veces tiene que pasar para que pase. No, eso es pensamiento positivo. ¿Me explico? Aquí estamos hablando de que la palabra de Dios se hace viva, es viva y eficaz, se hace viva cuando yo la creo y cuando esa palabra efectivamente entra en mi corazón, ¿no es cierto? Lo primero que hace es darme ese ingrediente, por eso se le llama la leche espiritual no adulterada. Me da un ingrediente que se llama fe. Cuando Dios me da fe, la fe es un don de Dios. Dios no está esperando que tú le creas en tu viejo hombre, porque Él sabe que no le vas a creer. Él lo que quiere es que tú recibas la fe divina, la fe del Espíritu. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es una manifestación del Espíritu, es decir, es un regalo del Espíritu hacia ti. Los apóstoles le decían a Dios, ¿verdad? Aumentanos la fe, porque ellos sabían que la fe era un regalo de Dios. No le decían, dame más fe para creer, no, Dios les dijo, desecha esa fe que tú tienes es la del viejo hombre, no sirve, yo te voy a dar la fe en el nuevo hombre. En el hombre espiritual hay fe, pero es la fe que viene de Cristo. Esa fe es la que tú necesitas. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Es decir, todo lo que Dios nos ha dado, o lo que nosotros necesitamos, viene incluido en la leche espiritual no adulterada. Todos los ingredientes de la leche espiritual son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, santidad, justicia, amor fraternal y todo lo que Cristo es. Eso contiene la leche espiritual no adulterada. Eso usted no lo va a recibir del curita, no lo va a recibir del pastor. No. Usted ya no va a recibir la leche de vaca. Me explico, la leche que viene con todos sus nutrientes. Usted va a recibir a lo mucho una leche descremada o deslactosada. Y después efectivamente usted va a estar con graves problemas de nutrición. Entonces cuando nosotros recibimos la leche espiritual no adulterada, lo recibimos del pecho del Espíritu. Y eso es todos los días. Es decir, ¿qué tiene que ver eso? Es a quien yo le escucho. Yo le escucho a mi carne, la carne que me desanima, la carne que me dice, Dios no te ha favorecido mucho, la carne que me dice, tú no eres capaz de hacer esto, la carne que le está mostrando a usted que tiene un futuro incierto, la carne que le tiene presa o preso en el temor y en el miedo, la carne que le trae permanente y continuamente incertidumbre, la carne que le trae desconfianza, la carne que le trae malos deseos, la carne que le trae malas intenciones, ¿verdad? La carne que lo desmotiva, la carne que lo entristece. Eso es carne. Todo eso es carne, todo eso pertenece al viejo hombre que fue crucificado por Dios. Pero entonces nosotros nos estamos, ¿verdad?, muriendo de sed en la fuente. ¿Por qué? Porque todas estas experiencias del hombre natural, el estrés, la ansiedad, el temor, el miedo, el afán, el agobio, el cansancio, todo lo que usted pueda vivir, ¿verdad?, en este mundo, tiene que ver con el concepto de la Escritura de la carne. Y por eso es que dice la Escritura que los que son de la carne piensan en lo que son. Piensan en las cosas de la carne. Entonces, mi relación con Dios desde la carne es, Señor, mira, tengo este pocotón de líos, tengo este pocotón de problemas y te pido dos cosas. Que me ayudes a salir de los líos y que me cambies. Cero a la izquierda. Es la carne tratando de mejorar y no dándole crédito a lo que Dios ya hizo
por cada uno de nosotros, que fue eliminarnos. Porque Dios, como lo hemos dicho, hermanos, no nos quiere cambiar. Nosotros somos los que queremos cambiar, porque, a ver, nosotros decimos, a ver, yo me voy a hacer un autoanálisis. A ver, yo soy una buena persona aquí. Yo digo a mí mismo, yo soy una buena persona. Soy una buena persona aquí. Así que, Señor, si en estas otras dos cosas, la verdad que aquí y aquí, si yo pudiese tan solamente cambiar eso, yo sería distinto. Estás absolutamente equivocado. Si tú pudieses cambiar eso, sería haciendo lo mismo de siempre. Conversábamos con Roberto ahora sobre el tema de los mangos. ¿Y qué tal si es que allí nosotros tenemos unos arbolitos en donde unos 4 o 5 mangos están medios podridos o están malos? O vemos que de alguna manera los frutos que comienza a dar el árbol están mal. Y yo le digo a Roberto, mira, eso está mal. Entonces Roberto me dice, oye, bueno, fácil, vamos a cortar los mangos. Entonces yo corté los mangos, boté, ahora el árbol está frondoso. La pregunta es, ¿qué mangos va a dar? ¿Va a dar mangos buenos? No, va a seguir dando mangos malos. Porque el problema del mango, el problema del fruto, es desde la raíz. El problema del fruto no es el fruto en sí. El problema del fruto es la raíz. Entonces es lo mismo cuando nosotros decimos a Dios, Dios, si estas 3 o 4 cosas yo pudiese sacar de mi vida, o ayúdame a sacarlas. Bueno, supongamos que así sea, pues sigues teniendo un problema de la raíz y vas a seguir dando frutos malos delante de Dios. Esa es la realidad. Así que, ¿cuál fue realmente el remedio de Dios para eso? Pegarle un tajo a la raíz. ¿Qué es lo que haría un ingeniero agrónomo, no? Le sacarías del árbol, pero sacarías la raíz. Desde la raíz. Bueno, eso es lo que hizo el Señor. El Señor nos sacó de raíz, pero nosotros insistimos en relacionarnos con Dios en el árbol malo y pidiéndole que dé frutos buenos. Imposible. Estamos perdiendo el tiempo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y todo lo que es nacido de la carne, dice la Escritura, carne es. Ahora, los que piensan en el Espíritu, tenemos ya el privilegio de tener nosotros la vida del Espíritu dentro de nosotros. Entonces tenemos que echar mano de ese conocimiento y de ese entendimiento. Dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Muy bien, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver con a qué yo estoy dando paso. Si es que por un lado la carne es la que quiere dar el primer paso en el día y me está sugiriendo temor, miedo, angustia, estrés o lo que sea, pero sin embargo el Señor dice, echa sobre mí toda tu ansiedad, pues yo cuidaré de ti. Es el Espíritu. Sin embargo Dios dice, no te preocupes, ¿verdad? No es tuya la batalla, es mía. Yo ya sabía de estos problemas y déjame intervenir a mí. ¿Quién será? Es el Espíritu. Sin embargo, cuando Él dice que a los que aman a Cristo todas las cosas les ayudan a bien, es decir, el Señor está permitiendo una circunstancia en tu vida, ¿para qué? Para mostrarte poderosamente quién es Él, etcétera. Yo comienzo a dar paso a las cosas del Espíritu, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Va a entrar esa fe, va a entrar ese ver cómo Dios ve las cosas, va a entrar entonces, ¿verdad?, la revelación de que efectivamente Él ya cumplió con todo, Él ya completó toda la obra y yo voy a ver que el Señor, antes de que suceda, ya ha provisto salidas para cada circunstancia de mi vida. Fíjate, no importa en qué circunstancia te encuentres hoy, por más complicada e imposible que parezca para los hombres, buenas noticias, porque la Escritura dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que cuando nosotros entramos a la posición de esto es imposible, buenas noticias, porque ahora sí le estamos dando paso para que sea posible por Dios. Pero mientras nosotros no entramos a la posición de imposible, ¿sabes qué sucede? Hacemos todo nuestro mejor esfuerzo por nosotros tratar de resolver el problema, ¿o no es así? Entonces Dios no interviene, porque mientras sea posible para ti, mientras todavía tengas esperanza en ti, mientras todavía tengas esperanza en tus propias capacidades, bueno, el Señor te da la posibilidad de que tú compruebes
que eso no tiene buen fin. Pero el momento en que tú ves que ya no hay nada que hacer, es el turno de Dios. Porque lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Así que Dios muchas veces permite que lleguemos a entender que es imposible para que acudamos a Él y que lo podamos conocer en otra dimensión. Esa es la realidad que tenemos nosotros con Dios, ¿verdad? Sino que, como nuestra carne todavía está viva, lo que nosotros esperamos que Dios haga es que nos resuelva los problemas de la carne. Que nos resuelva los problemas de las deudas. Que nos resuelva los problemas sentimentales. Que nos resuelva los problemas emocionales, los problemas de salud. Cualquier problema que tú tengas. Eso es lo que tú estás pensando. Y tú oras, y tú lloras, y tú pides, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Fíjese lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos muestra en la escritura que tenía un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne. Y 3 veces dice que le pidió a Dios que se lo quite. El apóstol Pablo. Y el Señor no se lo quitó. Al apóstol Pablo no se lo quitó. Porque Él le dijo, mira, Pablito, no te lo voy a quitar. Olvídate. Sí, te lo pudiese quitar. Pero yo no te quiero enseñar, ¿verdad? El hecho de que tu problema en el fondo es el aguijón. Porque tú crees en este momento que tu problema es el aguijón. Y el Señor le dice, no. Tu problema, ¿verdad? Es que no estás entendiendo que yo estoy permitiendo este aguijón para que tú conozcas mi poder en ti. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, para mí es más importante y para ti que conozcas el poder que reposa en ti, que es más grande que el aguijón. Pero sin embargo tú estás mirando el aguijón y tú estás pidiéndome que yo te quite el aguijón, pero no te lo voy a quitar porque si te lo quito, no has aprendido lo principal, que yo soy más fuerte que el aguijón, más poderoso que el aguijón, y que si es que yo estoy permitiendo efectivamente que tú te sientas débil y veas tu humana debilidad en la circunstancia que estás pasando, es justamente para que mi poder se haga realidad en ti el día de hoy. Y seguro que se lo quitó más adelante, pero cuando él vio que la posición de Pablo desde ahora en adelante ya no era quítame el aguijón, sino Señor, ¿qué me quieres mostrar con esta circunstancia? Señor, ¿a qué nivel me quieres llevar en mi relación contigo? ¿A qué nivel de conocimiento y a qué nivel quieres tú llevarme para que yo pueda entender el poder que está en mí? Porque no lo termino de entender. Es evidente que nosotros vamos a enfocarnos en el problema, en la dificultad, en la lucha o en el aguijón y vamos a pedirle a Dios que nos lo quite. Pero el problema entonces de fondo es que el Señor permite que entremos en circunstancias complicadas o difíciles. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. ¿Qué queremos nosotros? ¿Que el Señor nos quite un problema o que el poder de Dios sea una realidad en nosotros? ¿Qué preferirías? El poder de Él. Que la vida de Él sea una realidad en ti. ¿Por qué? Porque una vez que el poder de Dios es una realidad en ti, tú vas a ver la vida de una manera distinta y diferente. Tú vas a enfrentar los problemas desde una manera distinta y diferente. Tú ya no vas a ver los problemas como una carga, sino vas a ver los problemas como una oportunidad para que el poder de Dios se levante permanentemente en tu vida todos los días. Y más bien cada día va a ser una experiencia maravillosa viendo que el Señor trabaja, vive, lucha a tu favor permanente y continuamente. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentamos la vida así? Ahí podemos llegar a una conclusión. Cuando la Escritura dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿qué contra nosotros? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Dice la Escritura que es en Cristo Jesús. ¿Nos podrá separar del amor de Dios la pobreza, la estrechez, la inseguridad, el temor, el miedo, las circunstancias, las tribulaciones? Nos podrán separar del amor de Dios principados, potestades, eso dice la Escritura. Nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué significa aquello? Que Dios nos ama tanto que no hay ninguna circunstancia, ¿verdad?, en la cual Él ya no haya previsto por ese amor una salida para mí. Y no hay nada, ningún problema, ni ninguna potestad, ni ningún poder
que permita que Dios no cumpla en ti el amor que te tiene. Y el amor que te tiene viene de la mano con proveerte lo más grande que Él tiene, que es su propia vida. ¿Para qué? Para que enfrentes la vida de una manera distinta y diferente. Entonces nosotros ya no vamos a ver la vida desde una perspectiva de miedo, desde una perspectiva de incertidumbre. Ojalá no me pase esto, ojalá no me pase el otro, ojalá mis hijos, ojalá mi yerno, ojalá mis nietos, ojalá cualquier cosa. No, ya no es de ojalá, sino es un tema de que, Señor, ¿qué me quieres mostrar el día de hoy? ¿A qué nivel de relación me quieres llevar contigo? ¿Cuánto de tu poder quieres que yo sea consciente el día de hoy en mí? Para que yo efectivamente pueda confiar permanentemente en Él. Entonces, si yo escucho al Espíritu y esa vida comienza a ser mi primer desayuno espiritual en la mañana, ¿qué crees que voy a comenzar a producir? Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y fíjate, en el versículo siguiente, y para terminar, dice versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse, escuche bien la palabra ocuparse, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es interesante ver que antes de que yo me ocupe, primero viene un pensamiento. Es decir, yo me voy a terminar ocupando en aquellas cosas a las que di espacio. Esa es la realidad de mi vida. Si yo le doy paso a la carne, yo me ocupo en las cosas de la carne. Es decir, si yo le digo, bajo el ejemplo de la deuda, le digo, Señor, necesito salir de este problema. Y yo vengo y vine en la mañana y oré y lloré y le dije, Señor, sálvame, no seas malito, ayúdame. Mira que voy a ser buena persona. Mírame que ahora sí voy a ir a la iglesia todos los domingos. Mira que ahora sí ya no voy a pensar mal. Ya no voy a hablar mal de nadie. Mira, te prometo, pero no seas malito, Señor, ayúdame. Es evidente que no estamos confiando en papá. Estamos confiando en nuestra carne. Ahora, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Pues muy bien, como ya tú diste paso a ese pensamiento, tú inmediatamente después de la oración vas a comenzar a buscar ahora qué hago. Entonces le llamo al contacto que tengo por acá. Le llamo al banco que tengo por el otro lado. Y le llamo al chulquero que está por acá para que me ayude. ¿Quién está resolviendo el problema? Nuestra carne. Es decir, yo he dado paso a los pensamientos de la carne e inmediatamente me ocupo en la carne. ¿Qué pasa al revés? Cuando yo escucho al Espíritu, el Espíritu me ha llenado de fe. El Espíritu ha puesto en mí, dice la Escritura, así el querer como el hacer. Y yo, no es que me voy a quedar quieto y sentado en la silla esperando a ver por dónde me caen los dólares que necesito. Es que Dios primero te ha traído a paz. Te ha traído a confianza y te ha traído a ver que lo que tú tienes hoy es más grande y más alto que el problema que traes. Y eso te quita un tremendo estrés, te quita peso y ahora estás liviano, ahora estás en paz, ahora tú sientes que tu corazón, ¿verdad?, está tranquilo, está en paz y sientes la seguridad que viene del Señor de que las cosas se van a resolver. Y así Dios, tú vas a estar comenzando a trabajar, te da luz, te da entendimiento y Él te comienza a abrir las puertas. Y no es nada raro que te comience a llamar a alguien que nunca habías pensado y que te ofrezca algo que nunca habías pedido. Y que de pronto algo o una puerta se te abre por algún lado que ni siquiera habías soñado. Porque ¿quién la está abriendo? Él la está trabajando para ti. Él ya... Efectivamente, eso es lo que te quería mostrar. Eso es lo que Él quería que tú aprendas. ¿Me explico? A que si tú dependes de papá, Él efectivamente hace honor a el compromiso que tiene contigo como hijo. Porque si nosotros nos gozamos como padres terrenales siendo malos, dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo dice la Escritura, nuestro Padre Celestial? ¿Sí? No se gozará o no nos dará a nosotros lo que le pidamos. Él ha provisto para cada uno de nosotros salidas. Y lo que Él quiere es que salgamos fortalecidos de nuestra relación. Porque si yo doy paso al Espíritu, y porque si es que yo veo que el Espíritu me abre las puertas, la pregunta es, ¿cómo enfrentaré el próximo problema? Pero ¿sabe cómo enfrentaba la carne
el próximo problema cuando vemos al pueblo de Israel en el desierto. Muy bien, la carne le pedía cosas a Dios y Dios se las hacía. Y en ese momento la carne decía, ¡ay Dios, qué maravilloso que eres, precioso, vamos a hacer una fiesta para Jehová, bendito! Permitía otro problema e inmediatamente se rebelaban contra Dios. Decían, Dios, tú no nos quieres. ¿Cómo Dios puede existir si esto me está pasando a mí? ¿Cómo Dios puede existir si estoy viviendo estas circunstancias? Entonces yo efectivamente cuestionaba a Dios. La carne simple y sencillamente se sirve de Dios para poder satisfacer sus propias necesidades. Mientras que el espíritu es servido por Dios, porque Él es el que da vida, Él es el que da aliento y Él es el que da todas las cosas. Entonces, indefectiblemente, hermanos, a lo que yo doy paso, si son los pensamientos de la carne, yo me voy a ocupar, de acuerdo con el verso 6, en las cosas que son de la carne. Y así es como siempre estamos en un círculo vicioso. Si estamos en un círculo vicioso y no podemos escapar de nosotros mismos, porque le estamos dando siempre la vuelta a nuestra carne, siempre estamos pensando en nuestra carne, en nuestras soluciones humanas, y no le estamos dando tiempo a la mente de Cristo que está en nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos demuestre y nos revele todo lo que Él ya hizo por nosotros. Nosotros, hermanos, estamos perdiéndonos una tremenda bendición de parte de Dios. Y no porque Dios no nos la quiera dar, ya nos la dio, sino porque nosotros no le creemos. Y no queremos recibir, ¿verdad? Ni las ofrendas de Dios bajo los parámetros, ¿no es cierto?, y bajo los procedimientos de Dios, sino que queremos que Él haga las cosas de acuerdo con nuestro propio entendimiento natural. Y no, tú tienes que entender que en el hombre natural no hay ninguna posibilidad de relacionarse con Dios, porque el Señor crucificó a ese viejo hombre. Dios te tiene que llevar al punto en donde tú lo necesites. ¿Para qué? Para que tú le permitas hacer todo lo que Él ya preparó para ti de antemano. Y en esa relación vamos a encontrar efectivamente una relación de fortaleza, de poder y de crecimiento espiritual continuo con nuestro Señor y con nuestro Dios. Amén, que el Señor les bendiga y continuamos la próxima semana.